Para iniciar, es importante mencionar que una interacción se define como esas modificaciones o alteraciones en el efecto de un fármaco causadas por la presencia o por la acción conjunta de otro fármaco, planta medicinal, alimento, bebida, entre otros. En este caso vamos a tener dos clasificaciones, las interacciones farmacodinámicas y las farmacocinéticas. Las interacciones farmacodinámicas son aquellas ocasionadas por la influencia de un fármaco sobre el efecto de otro en los receptores o en el lugar de acción. Por otro lado, las interacciones farmacocinéticas corresponden a las influencias que tiene un fármaco sobre el ciclo de otro en el órgano. En el caso de las interacciones farmacodinámicas, se pueden dar a nivel de receptores farmacológicos, como por ejemplo un antagonismo clásico o fisiológico. Pueden darse con efectos de adición en receptores diferentes o idénticos. También pueden involucrar otro componente del mecanismo de acción o de la señal de transducción de la sustancia. Entonces, se pueden dar dos tipos de reacciones, reacción de antagonismo y reacción de adición. Estas se pueden dar como por ejemplo en las interacciones gastrointestinales. También vamos a encontrar a las interacciones farmacológicas, que son el resultante de la reacción química o combinación de diferentes preparados. Por otro lado, las interacciones farmacocinéticas pueden afectar la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, debido a que se modifica la cantidad del fármaco disponible y por ende su magnitud y también la duración de los efectos. En el caso de la absorción se puede dar mediante la formación de complejos, por cambios de pH, por cambios en la motilidad gastrointestinal, cambios en el transporte, por el metabolismo intestinal, interacciones con alimentos y también la interacción con hierbas medicinales. Todos estos pueden tener efectos y alterar la absorción. Por ejemplo, elevaciones del pH puede aumentar el grado de ionización y por ende la disolución de medicamentos. Así también que si se afecta el vaciamiento gástrico, se altera la absorción. En cuanto a la distribución, las interacciones resultan del desplazamiento de un medicamento por otro que se une al mismo sitio en las proteínas del plasma. Y también de esta manera puede afectar las concentraciones de los tejidos. Las metabólicas pueden darse, por ejemplo, mediante el citocromo 450, que son enzimas responsables del metabolismo de una gran variedad de xenobióticos y de la degradación de sustancias producidas por el cuerpo, por lo que muchas interacciones farmacológicas son el resultado de una alteración del metabolismo de este citocromo. Los fármacos pueden ser clasificados como inhibidores o inductores enzimáticos. Los inhibidores son moléculas que se unen a enzimas y disminuyen su actividad. La unión puede impedir la entrada del sustrato al sitio activo de la enzima u obstaculizar que la enzima catalice su reacción. Y los inductores enzimáticos incrementan la actividad de las enzimas microsomales hepáticas y con ello la excreción de otros fármacos, disminuyendo su concentración y eficacia terapéutica. Y por último, la excreción puede verse en la filtración glomerular y secreción renal. Por ejemplo, el pH de la orina puede afectar la reabsorción y excreción de los fármacos, y procesos como la secreción tubular activa y el sistema de transporte de cationes se pueden inhibir Con respecto a los ejemplos de interacciones farmacodinámicas, tenemos dos tipos. Los antagonistas, que podrían ser, por ejemplo, la tetraciclina con un vaso de leche. Esto representa un riesgo o un efecto adverso como consecuencia de la formación de un complejo insoluble con el calcio de la leche que impide que la absorción del antibiótico, en este caso de la tetraciclina, no se dé, entonces esta no tenga efecto. Otro ejemplo podrían ser los anticoagulantes orales y la vitamina K, puesto que la vitamina K disminuye el efecto anticoagulante. Otro ejemplo podría ser la penicilina G sódica, ya que no puede mezclarse con vancomicina. También un antagonismo anticinetóxico y procinético como la metaclopramida y algún anticolinérgico. Esto representaría un beneficio, puesto que ambos medicamentos se antagonizan
de una manera beneficiosa, y esto ocasiona que eliminen los efectos adversos que tiene cada uno sobre el otro, ¿verdad? Y dé una mejor efectividad al tratamiento sin que surjan tantos efectos secundarios. Ahora, para los ejemplos de las sinérgicas, tendríamos la combinación de fármacos antihipertensivos. Esto representaría un beneficio, puesto que tienen una mayor eficacia como consecuencia de la combinación de diferentes mecanismos de acción. A veces estos mecanismos son aditivos y otros sinérgicos, así como una menor incidencia de efectos adversos. En algunas ocasiones esto se puede dar porque se necesita una menor dosis del fármaco y en otras porque se ponen en marcha otros mecanismos compensatorios. Además que estas combinaciones fijas frente a las libres mejoran el cumplimiento terapéutico, lo que podría facilitar la consecución y la realización de objetivos a largo plazo sobre el paciente. Otra sería la administración conjunta de inhibidores de la monoaminoxidasa con alimentos ricos en tiramina, como el queso, que desencadena una crisis hipertensiva y una reacción adversa de relevancia clínica. Ahora, los ejemplos de interacciones farmacocinéticas tenemos de motilidad gastrointestinal. El ejemplo sería la metoclopramida y el paracetamol. Esta combinación sería beneficiosa, puesto que la metoclopramida aumenta la velocidad de absorción del paracetamol gracias a su efecto sobre el vaciamiento gástrico. Luego tenemos de cambios en el pH como el ketoconazol y el omeprazol, ya que el omeprazol disminuye la disponibilidad del ketoconazol en el 90%. Ahora, una alteración de la membrana de absorción. Un ejemplo podría ser el ácido valproico y metotrexato, que el metotrexato dificulta la absorción de la membrana en la membrana del ácido valproico. Ahora, de absorción de unión a proteínas plasmáticas, la digoxina es desplazada por el ácido salicílico y eleva unión a proteínas plasmáticas. Luego, de inducción enzimática tenemos la rifampicina y anticonceptivos orales. Este es una interacción riesgosa, puesto que la rifampicina aumenta el metabolismo enzimático de los anticonceptivos orales, ya que acelera la capacidad del hígado para descomponer moléculas y medicamentos. Esta incluye a los anticonceptivos orales que se procesan constantemente en el hígado. Una de inhibición enzimática, un ejemplo sería la amiodarona y warfarina. Este sería también riesgoso, puesto que la amiodarona aumenta las concentraciones de los sustratos del CYP2C9 como la warfarina o fenitoína por inhibición del citocromo P450-2C9. Entonces la warfarina, la amiodarona en combinación con warfarina puede potenciar el efecto de los anticoagulantes orales y por lo tanto aumentar el riesgo de una hemorragia. Otro ejemplo de modificación del pH urinario es que la acetazolamida alcaliniza la orina y esto facilita la eliminación del ácido salicílico. Además, la probenecid inhibe la secreción renal por el transporte activo de los diuréticos de asa y también puede haber un deterioro de la función renal, que esto es un riesgo de acumulación de fármacos con estrecho margen terapéutico como la digoxina. ¿Cómo se pueden prevenir o potenciar las interacciones? Primero tenemos los ejemplos de interacción farmacodinámica. El primero es tetraciclina con un vaso de leche. Aquí, para que la tetraciclina tenga un mayor efecto, lo ideal es que se tome con el estómago vacío y con un vaso de agua para cada dosis. Además, no se recomienda tomarla con lácteos.
Luego está la metoclopramida y algún anticolinérgico. Funcionan muy bien si se presenta efectos extrapiramidales por el uso de la metoclopramida. Así que se interrumpe ese tratamiento y se empieza a tomar un tratamiento sintomático, como las benzodiazepinas en el caso de los niños y anticolinérgicos en adultos. Está la combinación de fármacos antihipertensivos, que para potenciar el efecto de los dos antihipertensivos se recomienda la ingesta de alimentos. Esto porque aumenta la biodisponibilidad y por lo tanto retrasa el vaciamiento gástrico. Gentamicina, tobramicina y cefalotina. Tanto la gentamicina como la tobramicina generan nefrotoxicidad. Sin embargo, la que puede presentar y aumentar este efecto es la gentamicina, por lo que es menos favorable. También se recomienda supervisión en pacientes que tienen insuficiencia renal y en caso necesario suspender el tratamiento. Trimetoprim y sulfamethoxazol. Las pastillas no se deben masticar ni chupar, es mejor tragarlas con un vaso de agua. Además, tomarlas a la misma hora según lo recomendado. Y estas son más eficientes para tratar o prevenir infecciones, no resfriados. Ahora siguen los ejemplos de interacción farmacocinética. Metoclopramida y paracetamol. Para un mayor efecto se debe evitar ingerir alimentos para así favorecer la acción de la metoclopramida sobre el paracetamol. Rifampicina y anticonceptivos orales. Se debe seguir tomando el anticonceptivo, pero tomando en cuenta que la efectividad disminuye, por lo que es recomendable utilizar otros métodos de planificación como los métodos de barrera o abstenerse de mantener relaciones sexuales durante la toma del antibiótico. Luego sigue amiodarona y warfarina. Se recomienda reducir la dosis de warfarina en una tercera parte, mientras se encuentra combinada con la amiodarona. Además, es importante adaptar la dosis de amiodarona mientras se cambia la de warfarina.